Bueno, nos quedamos pendientes en el programa y Fabricio, ya no alcanzamos a comentar lo que se querría haber comentado con más amplitud del caso de este libro bomba que le dejan a la senadora Citlali Hernández. Sí, pero yo estaba diciendo durante el programa que la oposición, digamos, no se puede quejar de que se hayan cerrado causas legales para protestar, manifestarse, expresarse. Se puede marchar, ¿no? A pesar de que la oposición a López Obrador siempre ha estado en contra de las marchas, bueno, ahora marcha. Sí, cambió la cosa ahí. Cambió la cosa. Incluso hay insultos en las marchas anti-AMLO. Y hay libertad de expresión, tienen todos los medios, tienen los medios electrónicos tradicionales, tienen los periódicos tradicionales, tienen todo. Realmente quien apoya al presidente pues están básicamente en YouTube, ¿no? Y bueno, tienen todas las causas legales, tienen la posibilidad de hacer un partido como México Libre de Calderón, que no sé si vayan a tener que falsificar otra de las firmas para obtener el registro, pero bueno, tienen esa posibilidad de hacer un partido, ¿no? O podrían regresar al PAN y hacer una alianza ya estructural con los priistas. Es decir, tienen muchas maneras de organizarse, protestar, expresarse, dar a conocer sus opiniones. Pero lo de la bomba sí es pues un acto completamente desesperado que tiene como intención generar terror, ¿no? Tiene como intención generar intimidar a los senadores. Yo no sé, hay que esperar la investigación, pero si uno revisa lo que había hecho Citlali Hernández en las últimas semanas, pues había estado insistiendo en el asunto de la guardería ABC. Yo no sé si viene por ahí o no, pero... O sea, ¿tú verías ahí una conexión entre este libro que le hace llegar a Citlali y lo que ella estuvo hablando acerca de ABC y la proximidad de la fecha de la conmemoración el 5 de junio? Sí, bueno, es una hipótesis, ¿no? Cuando asesinan a un periodista siempre se busca, por ejemplo, el caso de Javier Valdés o en otros casos se busca de qué habían estado escribiendo o investigando al momento de su asesinato, y creo que en el caso de la senadora, lo de la guardería ABC, pues es lo último que había ella estado preparando para la conmemoración de esta fecha luctuosa. Pero sí me parece que debe de haber una condena de parte de todos a el uso del terrorismo para incidir en las decisiones del Senado. Claro. Aquí se podría entender pues como una especie de advertencia o intimidarla nada más o... Pues sí, es una intimidación. Imagínate que tú vas a tu trabajo, que no está en el Senado y hay un paquete para ti y resulta que es una bomba, ¿no? Es una manera de intimidarlo. Es una cosa que no se ha usado en México. Los grupos delictivos no habían usado esto evidentemente porque es en el Senado contra una senadora, pues tiene un tinte político. Claro, ya le das otro valor, ¿no? Al hecho de que se lo hayan dejado precisamente a una senadora que estaba hablando de este tema, ¿no? Que estaba hablando de este tema. Y por otra parte, me gustaría comentar algo que ya no alcanzamos tampoco a decir en el programa, acerca de si tú verías una posible participación, responsabilidad del expresidente Felipe Calderón, dado que volvemos otra vez al tema Odebrecht. Y Odebrecht, bueno, resulta beneficiado en este sexenio con la, digamos, ventajosa venta que se hace de etanol a una empresa que es filial de Odebrecht. Y esto le ha repercutido en pérdidas millonarias a Petróleos Mexicanos. Tenía yo por aquí el dato exactamente de la cantidad. 3,000 millones. Más de 3,000, son 3,642 millones de pesos. Esto me parece relevante porque no solamente por el hecho, la cantidad de las pérdidas para Pemex, sino porque se quiere dar a entender que el problema de Pemex son los cambios que se están haciendo en este gobierno. Y hay que irte más bien atrás, porque eso que se hizo en gobiernos anteriores se está repercutiendo ahora, como esta pérdida de por lo menos
3.240 millones de pesos en pérdidas en Petróleos Mexicanos. Sí, o sea, Calderón tiene una responsabilidad en varias cosas que tienen que ver con Petróleos Mexicanos, además de luz y fuerza y otras cosas en el sector energético. Por ejemplo, él es el que decide dar a conocer información de seguridad nacional, que es por dónde pasan las tuberías de Pemex, se las entrega a los gobernadores y a los presidentes municipales. Y eso evidentemente fue un facilitador para el huachicoleo. Y este caso de lo del etanol, el etanol 21, que le vendió a una filial de Odebrecht a precios mucho más bajos que los del mercado, suponemos que a cambio de un soborno, porque Odebrecht lo que hizo, digamos, en toda América Latina y en España fue fundar una oficina, estructuralmente tenían una oficina dedicada a sobornar políticos, para que les dieran contratos ventajosos en el tema energético. Y entonces, así como en el caso de Lozoya, el caso de Felipe Calderón, evidentemente hay un beneficio para Odebrecht, en el caso del etanol, y un perjuicio de 3.600 millones de pesos para los bienes públicos, ¿no? Y aquí hay que decir que cuando hablamos de bienes públicos son cosas instituciones que hemos hecho todos los mexicanos dando dinero de nuestros impuestos para crearlas, ¿no? Es decir, la UNAM, el Pemex, la CFE, la educación pública, etcétera, son cosas que todos hemos aportado y que en las privatizaciones pues, se decidió que alguien podía decidir que ya no eran de todos, ¿no? Y entonces ese es el problema con el etanol y todo ese asunto de los derivados del petróleo. Felipe Calderón ha sido uno de los críticos más férreos ahora, sí, de la refinería de Dos Bocas, ¿no? Sí, así es. Porque pues él propuso también una refinería de la que solo vimos una barra, la ¿no? De Hidalgo, de Tula Hidalgo, en donde además se le entregaron, me parece, 620 millones de dólares. De dólares, sí. De dólares. Y al final la sociedad mexicana lo que tuvo fue una barra. Exactamente. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora, regresando al tema Odebrecht. Bueno, Lozoya está en el centro y es el que es señalado, incluso desde el sexenio pasado, por el mismo Santiago Nieto. Sin embargo, aquí me gustaría que comentaras sobre esto, Fabricio, porque el director de Pemex era Lozoya, pero el secretario de Hacienda era José Antonio Meade, y de José Antonio Meade depende la unidad de inteligencia financiera de la propia Secretaría, que sabe todo lo que pasa en transferencias y todo lo que se está haciendo en este tema en el país. El presidente es Felipe Calderón, y el candidato presidencial es Enrique Peña Nieto, de que según procesos había una alianza entre ambos, una alianza electoral. ¿Podría llevar el caso Lozoya hacia otras personas como las que acabo de mencionar? Sí, yo creo que fue muy claro la declaración del abogado, ¿no? De Javier Cuello Trejo, el abogado de Lozoya, que es traficista Cuello Trejo, ¿no? Yo me acuerdo de cuando... ¿Va a necesitar otro abogado, dices tú? Cuando sus escoltas secuestraban y violaban gente en Morelos, ¿no? Que después se supo. Pero bueno, el abogado Javier Cuello Trejo dijo con toda claridad, si Lozoya caerá hasta Salinas de Gortari, ¿no? Esto va más hacia atrás. Porque va mucho más hacia atrás cómo desmontaron, digamos, la industria del acero, la industria energética, para beneficiar a empresas privadas a cambio de sobornos. Esa es, digamos, la característica nueva que se está aportando, que aporta Santiago Nieto, que es, esto fue a cambio de sobornos. Esto se le dieron casas al señor, tenía cuentas offshore. Esto se trata de una investigación que puede alcanzar a muchos presidentes, pero también es global, ¿no? Sí. Si sigues el dinero va por muchos países del mundo. Claro, nada más que en México es el único lugar en donde no está nadie en la cárcel. Por ejemplo, Vicente Fox, entendemos que Odebrecht llega a México no en el sexenio de Calderón,
llega en el sexenio de Vicente Fox. En el sexenio de Vicente Fox. ¿Qué podría encontrarse en este caso si se sigue investigando como se ha hecho hasta este momento en este sexenio? Sí, yo creo que las investigaciones van a arrojar muchos nombres de la clase política. Se empezó por los que no cambian, ¿no? Los puestos medios, que es el caso de Lozoya, pero que tiene repercusiones en el mando superior. ¿Por qué? Porque muchos de los sobornos iban en lo personal, digamos, pero también iban a campañas políticas, ¿no? Y entonces, muy probablemente el dinero de Odebrecht acabó en la campaña de Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Hay que ver en la campaña de Fox, con amigos de Fox, y hay que recordar nada más que Lozoya era el encargado de tratar con la prensa extranjera en la campaña de Peña Nieto, y fue probablemente el autor de esa portada del Time que se llamaba Rescatando a México y que tenía al candidato entonces Peña Nieto en la portada, ¿no? ¿Qué papel tendría aquí Videgaray? Pues hay que esperar la investigación. Porque bueno, estás hablando de un equipo, ¿no? Sí, hay que hablar ahí de digamos, cómo Hacienda se hizo sorda y ciega a todas las corruptelas que arrancan con la llegada de Odebrecht a México, ¿no? Hay un acta de Petróleos Mexicanos, de la directiva de Petróleos Mexicanos, del Consejo, donde se presenta el caso de Etanol 21 como un problema, y José Antonio Meade dice: lo trataremos en otro momento, pero el contrato que se había firmado era por 30 años. Sí, ya no se podía en otro momento. Ya no había manera de hacer otro momento, claro. O sea, bueno, pues habrá que esperar, y por lo pronto creo que puede haber algún sentimiento de esperanzador para la sociedad mexicana, que está viendo que finalmente sí se va a investigar algo que era intocable en México, el asunto de Brecht. Ahí hay un punto fundamental, que es que la oposición está diciendo que es como el quinazo. Hay muchas diferencias entre una cosa y otra, pero sobre todo es esta que tú dices. Es una investigación procesal con la que se va a dar con todos los involucrados. No es un asunto para el rating, ni es simbólico de encarcelar a un señor, y en el caso de la quina, hasta Gutiérrez Barros le puso un cadáver que había conseguido en Tijuana. Sí. Se lo puso en la puerta para poder entrar. Aquí claro. Es un asunto de un procedimiento de inteligencia financiera de Hacienda, para tratar de limpiar todo el tema de Odebrecht en México. Pues gracias, Fabricio, por gracias a ti, estar aquí en el salivazo de Abarlovento Informa, y nos vemos pronto.